Están tímidos el día de hoy, pero no importa. Bueno, jóvenes, nosotros en la clase pasada estuvimos desarrollando algunos tipos de ejercicio donde aplicamos la ley de Beer. Observamos en algunos casos que la ley de Beer tiene algunas limitaciones y por ende es importante no solamente hacer un punto a la hora de realizar un ejercicio para cuantificar una muestra, porque una de las finalidades de aplicar la ley de Beer es tener una relación entre la señal del equipo, en este caso el espectrofotómetro, versus un estándar o estándares. Con eso podemos determinar la relación entre la señal, que puede ser la absorbancia o tramitancia, versus la concentración. Ajustarlo a una línea recta, que es lo más ideal, y con regresión lineal o mediante regresión lineal puedes determinar y cuantificar la concentración de una muestra de problema. En la clase pasada hicimos un ejercicio de un punto donde mediante una disolución estándar podíamos determinar la coeficiente de absortividad molar del compuesto. Recuerden que si estamos hablando de la misma sustancia, si estamos analizando la misma sustancia, si no existe ninguna transformación química, esa sustancia debe mantener su espectro de absorción, debe mantener su perfil energético. Este perfil energético se mantiene independiente de que haya algún cambio en la concentración. Entonces, mediante una disolución estándar, yo puedo determinar ese coeficiente de absortividad molar que va a ser el mismo para cada compuesto y es el que determina el perfil energético del. Es el que, recuerden que el coeficiente de absortividad molar es una constante que me da idea de la cantidad de energía o radiación que puede absorber una sustancia en función de un paso óptico, de la distancia del paso óptico por donde hacemos incidir el haz de luz. Si nosotros cuantificamos o identificamos ese coeficiente de absortividad molar y luego medimos la absorbancia de una muestra problema, nosotros podemos aplicar la ley de Beer. Recuerden que absorbancia es igual al coeficiente de absortividad molar por el ancho de la celda por la concentración. Si tenemos la absorbancia, tenemos el ancho de la celda, tenemos el coeficiente de absortividad molar, se nos hace muy fácil determinar la concentración. Eso para el ejercicio donde me pidan cuantificar una sustancia con un punto. Cuando digo un punto es que solamente tengo una medida de absorbancia, el estándar y de una muestra de problema. Pero eso carece o tiene algunas limitaciones, porque como hablamos la vez pasada, existen limitaciones de la ley de Beer, o pierde esa idealidad. Cuando las disoluciones aumentan un poco sus concentraciones, existen algunos procesos asociados que no se tienen en cuenta a la hora de aplicar la ley de Beer. Recuerden que la ley de Beer solamente me da una idea de la cantidad de energía absorbida o transmitida por la muestra. Pero esa idealidad se va perdiendo por otros procesos, como la refracción, reflexión, disipación de energía, choque entre las moléculas y otros procesos físico-químicos asociados. Esto conlleva a que lo ideal es realizar una serie de datos o serie de puntos y poder construir una curva de calibrado, o sea, calibrar un método analítico. Con eso nosotros nos damos cuenta si estamos dentro de un parámetro lineal donde podemos determinar una buena relación entre la absorbancia y la concentración y por ende garantizar que se cumple la ley de Beer. Ese fue el último ejercicio que nosotros planteamos la semana pasada. Voy a leerlo nuevamente, ¿no? Que lo tenemos, voy a compartir la pantalla. No sé si alguno de ustedes trabajó el ejercicio o lo intentó resolver en su casa. Ninguno, ok, bueno, no importa, vamos a resolverlo acá. Este era el ejercicio que nosotros trabajamos la semana pasada, ¿no? El ejercicio decía, la absorbancia de disoluciones que contienen cromato de potasio en 0,5 molar de hidróxido de sodio, ese es simplemente el medio, el disolvente, ¿ok? El hidróxido de potasio, perdón, es el disolvente. No se hagan idea con eso, es como tener una disolución en medio acuoso. Acá el blanco va a ser hidróxido de potasio. Se midieron en una celda de 1 centímetro de paso óptico a una longitud de onda de 375 nanómetros. Esto me indica que, obviamente, el primer paso que hicieron fue determinar el perfil energético, ¿okay? Determinar el espectro de absorción. Y determinaron que a 375 nanómetros ocurre esa máxima absorción. Y se realizó una curva de calibrado donde prepararon
5 disoluciones con diferentes concentraciones de cromato de potasio en ese mismo medio y determinaron su absorbancia. Y nos piden, uno, determinar el coeficiente de absortividad molar en estas unidades, en litros por gramo por centímetro a la menos 1, y en litros por mol a menos 1 por centímetro a la menos 1, todas a 375 nanómetros, ¿vale? Lo primero que debemos hacer es determinar el coeficiente de absortividad molar. Cuando tenemos una curva de calibrado, jóvenes, tenemos un perfil, tenemos una relación entre la absorbancia y la concentración que obedece o que tiene, o se ajustan a una línea recta, ¿vale? Y eso es lo que esperamos, una linealidad, es decir, que son directamente proporcionales, si aumenta uno, aumenta el otro. Y de esa línea recta, la pendiente me va a dar la inclinación. Cuando hablamos de inclinación, estoy hablando de la curva. Dependiendo de la inclinación, me va a decir qué tanto absorbe la sustancia. Si una sustancia que absorbe mucho, la inclinación de la curva va a ser bastante inclinada, ¿no? Y esa pendiente de esa curva va a ser los valores constantes, que en este caso va a ser el coeficiente de absortividad molar por el ancho de la celda. Esos valores no van a cambiar. Si esos valores en algún momento cambiasen a lo largo del experimento, nosotros no nos vamos a ajustar a una línea recta, porque la idea es simplemente variar una de las variables, o sea, hacer cambio en las variables. En este caso, solamente en la concentración. Entonces, chicos, con la pendiente de esta curva, nosotros vamos a determinar lo que es el coeficiente de absortividad molar. Si está en centímetros el ancho de la celda, me va a dar en centímetros al menos 1. Así que estamos bien. Dependiendo las unidades, o sea, dependiendo la concentración de la muestra preparada o de los estándares preparadas, en esas unidades me va a quedar el coeficiente de absortividad molar. Entonces, en este caso, lo único que debemos hacer es hacer factor de conversión para pasar de unas unidades a las otras. ¿Bien? Luego, cuando determinemos los dos coeficientes de absortividad molar, nosotros vamos a determinar la concentración de una muestra problema cuando se le midió la absorbancia y me dio un valor de 0,525. O sea, mediante una regresión lineal simple, con estos estándares que nosotros preparamos y medimos la absorbancia, podemos entonces ahora determinar la concentración de cualquier muestra problema de esa especie en ese medio. Cuando digo en ese medio, o sea, en hidróxido de potasio 0,5 molar. Entonces, preparamos una disolución o tenemos una disolución problema en hidróxido de potasio, vamos al equipo, medimos la absorbancia, nos dio 0,525 y mediante el ajuste lineal que tenemos de esta curva, nosotros podemos determinar la concentración de esa muestra problema. ¿En qué unidades? En las unidades en las cuales están preparadas. Acá me lo piden en mol por litro. Nosotros podemos hacer un cambio con factor de conversión. Y eso es parte de eso. Entonces, jóvenes, nosotros en la clase pasada, digamos, trabajamos y realizamos la regresión lineal, ¿ok? Miren que los datos que están aquí son los datos de concentración, los datos que tengo al lado derecho son los datos de la absorbancia a 375 nanómetros. Hicimos la curva, ¿cómo? Seleccionamos los datos, nos vamos a insertar, nos vamos a gráfico, equilla dispersión y presiono los puntitos, ¿no? Esa es la curva que me arroja, si se dan cuenta es la misma que tenemos atrás. Pero como ya la teníamos lista, entonces la vamos a dejar quietecita. A mí me gusta siempre identificar, ¿no? Me gusta identificar, me gusta colocar los títulos, me gusta hacer absolutamente todo para evitarme cualquier inconveniente. Yo sé que esto es una curva de calibrado. Vamos a ver, de calibrado de, era cromato de potasio, si no estoy mal. Ok, en hidróxido de potasio, ¿vale? Aquí lo tenemos. El eje de las Y va a ser la absorbancia, el eje de las X va a ser la concentración. Miren que nosotros la ajustamos a una línea recta. Les voy a recordar el paso a paso, pero ya ustedes lo saben, está en el video de la clase pasada. Es simplemente seleccionar el punto, clic derecho. Bueno, aquí no me sale porque ya tengo la línea de tendencia, ¿no? Pero ahí me debe salir agregar línea de tendencia, le doy ahí y me abre entonces este diálogo que está acá. Le digo que me ajuste a un ajuste lineal o una línea recta y le digo que me presente la ecuación de la recta, que es esta que está aquí, y me presente el R cuadrado, que está acá, que me da idea entonces de qué tan bueno es el ajuste que yo tengo de mi señal del equipo versus las concentraciones. Jóvenes, con esto tenemos listo el 70%
del ejercicio. Yo voy a pasar ya mi teléfono al otro lado para empezar a trabajar en el pizarrón y seguir pues resolviendo el ejercicio en su totalidad, ¿no? Chicos, hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta? No, profe, todo claro. Profe, tengo una Perfecto. pregunta. ¿Usted Dígame. cuando pasa al celular, está con la cámara frontal o la trasera? La frontal. Ah, y usted lo puede cambiar a la trasera para que mejore la calidad de la imagen. No, les aseguro que la calidad es muy buena. De todas maneras, vamos a colocarla ahora y se van a dar cuenta que está muy buena porque ya hizo unos cambios y se ve mucho mejor. ¿Les parece si Ah, probamos? sí. Ok. Entonces, voy a dejar de compartir un poco la pantalla. Voy a colocar en pausa el micrófono para que no haya réplica en sonido. Chicos, ¿me confirman la calidad de la imagen? Ustedes me dicen. Ahí tengo un ejercicio pasado. Vamos borrando. ¿Me escuchan bien? Sí, profesor. Bueno, me van diciendo cómo se ve el video. Si eventualmente necesitan que cambie la orientación de la cámara. Para mí, yo lo estoy viendo ahora en el computador y se ve bastante bien. Ustedes Sí, me yo dicen. también pensaría que se ve mejor así, profe. Perfecto, sí, porque aquí tengo mayor acceso a cambiar las opciones y eso, ¿no? Entonces, chicos, voy a colocar en este momento en el pizarrón la ecuación de la recta, ¿sí? Digamos, la que ya hemos obtenido en Excel, ¿no? Tenemos concentración en gramos por litro y tenemos la absorbancia. Tenemos nuestros pequeños datos de concentración y datos de absorbancia, ¿no? Tenemos una línea recta, que es lo que nos interesa y es lo que esperamos a la hora de construir una curva de calibrado. Nosotros podemos obtener puntos que salen de la línea recta o que mantengan ese perfil lineal. Nosotros lo que hacemos cuando determinamos hasta dónde se cumple la linealidad, cortamos los puntos y solamente graficamos la porción de la gráfica que se comporta linealmente en la señal del equipo versus la concentración. ¿Okay? Bueno, nos interesa la ecuación de la recta que ya es igual, si la puedo observar aquí es 24.79 por X más, perdón, Men- menos 0,0012, ¿verdad? Y un R cuadrado de 1. Esos son los datos que nosotros tenemos a partir de la regresión lineal, ¿okay? De lo que me entregó el Excel. Aquí hasta el momento no hemos hecho absolutamente nada diferente a lo que me está planteando el ejercicio. El ejercicio me entrega los datos que arroja el equipo, y nosotros lo único que hemos hecho graficar. Vale, la primera parte del ejercicio me dice, digamos la parte A, que determina el coeficiente de absortividad molar en qué unidades. Vamos a ver acá, en unidades de litro por gramo a la menos 1 por centímetro a la menos 1, y el coeficiente de absortividad molar en unidades de litro por mol a la menos 1 por centímetro a la menos 1. Bueno, chicos, de aquí nosotros sabemos que la ley de Beer establece que la absorbancia es igual al coeficiente de absortividad molar por el ancho de la celda por la concentración. ¿Vale? Nosotros podemos decir que la absorbancia es directamente proporcional a la concentración. O sea que si graficamos absorbancia versus concentración, voy a obtener un perfil lineal. Y eso es lo que nosotros estamos observando. Pero debemos mantener dos variables constantes: el coeficiente de absortividad molar y el ancho de la celda. Estas dos variables constantes me va a decir la inclinación de la curva, ¿vale?
Yo puedo tener dos especies a la misma concentración y en ambas la ecuación de la recta va a ser diferente porque cada una de ellas va a tener un coeficiente de absortividad diferente. Ejemplo hipotético, siempre lo digo. El permanganato de potasio puede tener la misma concentración que el sulfato de cobre, pero el permanganato de potasio siempre va a ser una disolución más colorida. ¿Por qué? Porque su coeficiente de absortividad molar es extremadamente grande. Y eso me va a dar cuenta de qué tanto va a ser la inclinación. Porque me va a decir que a las mismas concentraciones los valores de absorbancia asociados a esa especie van a ser mayores. Entonces, chicos, con la ley de Beer-Lambert, yo determino esa relación lineal. Y K viene siendo la pendiente de la recta y va a estar definida como el coeficiente de absortividad molar por el ancho de la celda. Entonces, jóvenes, de la ecuación de la recta, la especie que acompaña la variable dependiente va a ser ese valor constante. Por ende, para el primer punto, el coeficiente de absortividad molar va a ser igual a 27.79. ¿En qué unidades? Dependiendo de las unidades en las cuales están expresadas las concentraciones de las disoluciones estándar. ¿En qué unidades estaban expresadas las concentraciones de las disoluciones estándar? Gramos sobre litro. Entonces, este coeficiente de absortividad molar va a estar expresado en litros por gramo a la menos 1 por centímetro a la menos 1. ¿Ok? ¿Sí me entendieron esa parte? 1. La concentración de cualquier muestra de problema que yo determine en base a una regresión lineal va a estar expresada en las unidades de los estándares que yo preparé. Si por algún motivo yo tengo que pasar a otras unidades, o listo, realizo factor de conversión. Pero yo no puedo, digamos, utilizar esta ecuación de la recta y decir que una muestra de problema tiene cierta concentración y lo paso a otra unidad directamente. O sea, yo puedo hacerlo matemáticamente, pero la concentración que yo determine a partir de esta ecuación y de esta relación siempre va a estar en esas unidades. Ahora el ejercicio me dice, listo, perfecto, pero yo necesito que tú me entregues el coeficiente de absortividad molar en otras unidades. Puntualmente en litros por mol a la menos 1 por centímetro a la menos 1. ¿Qué es lo único que tengo que hacer, jóvenes? Hacer un factor de conversión. Entonces B me dice que el coeficiente de absortividad molar es 27.79. ¿En qué unidades? Litros sobre gramo por centímetro. Gramo a la menos 1 es lo mismo que tener un cociente donde el denominador va a ser gramo. Centímetro a la menos 1 es tener un cociente donde el denominador es centímetro. Y yo necesito pasar esto a las unidades de litros por mol por centímetro. O sea, las unidades de cantidad, en este caso es gramo, necesito pasarlo a mol. Para yo pasar de gramos a mol, ¿qué necesito? La masa molar. La masa molar. ¿Quién tiene a la mano la masa molar del cromato de potasio? O la busco en internet acá, no hay ningún problema. O yo la entrego. No, no la entrego. 1896 RAMTOE. ¿Cómo dijo Ian? 194.21. 194.91. ¿Así? Coma 18. Punto 21, profe. Punto 21. Ok, 194.21 gramos. Entonces yo digo que 194.21 gramos es una mol. Y aquí cancelo las unidades en gramos por gramo y me va a quedar en litro sobre mol por centímetro. Jóvenes, ¿cuánto me da ese valor del coeficiente de absortividad molar? Pero ahí lo puede multiplicar enseguida por el ancho de celda para que cancele centímetros, ¿cierto? Claro que sí, pero normalmente el coeficiente de absortividad molar va a estar en unidades de concentración versus unidades de paso óptico. ¿Vale? Siempre están expresados en esas unidades. Litros por unidades en masa o cantidad versus la distancia o el paso óptico. Siempre tiene que estar expresado en esas unidades.
Recuerden que el coeficiente de absortividad molar es la capacidad de absorber energía de una especie en base a su concentración y el ancho de la celda. Por eso es que se denomina ley de Beer-Lambert. Recuerden que el ancho de la celda también me identifica cantidad de especies absorbentes. Entonces yo tengo que especificar en qué unidades estoy trabajando para poder obtener un valor relativamente constante o un valor que me identifique la cantidad absorbente de la especie. Entonces, en pocas palabras, dígame. 5397.09. 53.97. No, 5397.09. 5397. Ajá, ahora sí. 5397.09. 0.09. ¿En qué unidades? En unidades de litro sobre mol por centímetro. ¿Vale? Esas son las unidades. Y vuelvo y repito, chicos, el coeficiente de absortividad molar va a ser la capacidad de absorber energía que tiene una disolución. Obviamente eso está asociado a su concentración, por eso tenemos las unidades de litro sobre mol, dependiendo también del paso óptico. Recuerden que yo puedo tener la misma disolución, la misma concentración, pero aumento o disminuyo el paso óptico, la absorbancia va a aumentar o disminuir, porque eso también está asociado a cantidad de moléculas absorbentes. Ok, jóvenes, entonces miren, yo en este punto tengo el coeficiente de absortividad molar en una unidades u la otra, dependiendo de lo que yo vaya a trabajar. ¿Vale? Entonces yo puedo determinar mediante una regresión lineal simple el valor del coeficiente de absortividad molar. Ustedes me dicen, profe, yo lo puedo hacer con cualquiera de las disoluciones estándar que me planteó el ejercicio, porque así lo hicimos en el ejercicio pasado, en base a una disolución estándar. ¿Sí se puede hacer? Eso se puede hacer, claro que sí. El único problema, y vuelvo y lo planteo, jóvenes, es que muchas veces, o la ley de Beer tiene algunas limitaciones, tanto para disoluciones diluidas o disoluciones muy concentradas. Y con una sola disolución, nosotros no sabemos si estamos realmente en el rango lineal, porque en el rango lineal es donde yo garantizo que se está cumpliendo esta relación. Y por eso nosotros necesitamos y precisamos realizar primero una calibración del método. ¿Qué es calibrar el método? Determinar esa relación lineal. Existen tres métodos de calibración. Estándar externo, ¿qué es esto que estamos haciendo? Yo preparo un set de disoluciones estándar y después analizo la muestra de problema. Existe otro método que se llama adición estándar y un tercer método que se llama estándar interno, ¿vale? Nosotros en estos momentos estamos haciendo un estándar externo porque hemos preparado un set de disoluciones o el ejercicio planteó que realizaron un set de disoluciones. ¿Cuándo se utiliza un estándar externo? Cuando yo conozco la matriz de la muestra. Miren que el ejercicio le dice que es una disolución de cromato de potasio en hidróxido de sodio. Y con eso, ¿qué puedo hacer? Yo puedo hacer un blanco. ¿Qué es un blanco? Una disolución que tenga todos los componentes de la muestra menos el analito. Mi analito en este caso es el cromato de potasio. O sea que yo preparé un blanco que era solamente hidróxido de sodio. ¿Vale? Y esa curva normalmente partiría por el origen. Si parte por el origen, yo no debo tener un intercepto, porque el intercepto es 0,0. Pero miren que existe un pequeño valor de ese B, que va a ser el intercepto de la curva. Yo creo que le expliqué la vez pasada, o de pronto ustedes tienen idea, ¿qué me dice ese intercepto? ¿Qué puede ser? ¿Por qué no es 0 si yo hago un blanco? ¿Qué me dicen, jóvenes? ¿Cómo, profe? Disculpe. Repito la pregunta. Ese set de disoluciones que está ahí, que prepararon y analizaron, se conoce la matriz de la muestra. La matriz de la muestra es hidróxido de potasio 0,05 molar. ¿Y qué es lo que normalmente se hace? Luego tomo una disolución de hidróxido de potasio 0,05 molar, llevo al equipo y mido la absorbancia. Y le digo al equipo, réstame ese valor de la absorbancia a todas las medidas. ¿Para qué? Porque pronto el hidróxido de potasio también absorbe. Entonces eso es hacer un blanco. Es muy parecido a lo que ustedes hacían en química analítica. Cuando ustedes hacían la titulación, luego tomaban una alícuota de agua y titulaban para saber la cantidad de valorante que necesitaban añadir para generar el cambio de coloración del indicador. Acá se hace lo mismo. Si yo hago un blanco,
Significa de que cuando no tengo analito, o sea, cuando no tengo cromato de potasio, la absorbancia debe ser 0, porque recuerden que yo estoy a 375 nanómetros, la longitud de onda donde absorbe el cromato de potasio. Este valor del intercepto me dice dónde se cruza la curva en X, y debe ser 0. ¿Por qué? Porque si no tengo analito, no tengo muestra, la absorbancia debe ser 0. Pero mire que hay un leve valor, un valor muy chico, sí, 0,0012. ¿Qué creen que indica ese valor del intercepto entonces? ¿Qué pueden inferir ustedes? ¿Por qué la medida no me daría 0? Ninguno. Profe, mejor explique usted porque creo que ninguno sabemos. No, pero Ok, o sea, chicos. si hay un 0,0012, o sea, lo más probable es que la muestra no está, es correcta, es sin blanca. Recuerden, jóvenes, que siempre hay errores aleatorios. Eso también sucede acá. Cuando yo le digo un blanco es, jóvenes, miren, ¿cómo se hizo este ejercicio? ¿Cómo se hace en un laboratorio? Por eso es que a veces en este momento nos cruzamos las manos como estamos trabajando, porque no podemos ir al laboratorio a mostrarle todo. El saber hacer nos entrega todas esas herramientas. Yo preparo, miren que el ejercicio es muy clásico. El ejercicio dice que yo tengo cromato de potasio en hidróxido de sodio 0,05 molar. Significa que el hidróxido de sodio es el disolvente, es mi medio, es la matriz donde se encuentra el analito. Entonces, yo preparo las 5 disoluciones que me dice el ejercicio, 0,05 hasta un valor de 0,04, 0,005 hasta 0,04. O sea que la concentración del cromato potasio es la que varía, pero el hidróxido se mantiene igual, es el disolvente. Entonces yo a cada una de ellas la voy a llevar al equipo. Pero antes de eso, yo tengo que tomar una disolución que no tiene analito, una disolución que solamente es el hidróxido de potasio, o sea, el blanco. ¿Vale? Recuerden que una muestra blanco es una muestra que tiene todos los componentes de la muestra, excepto el analito. Y recuerden que todas estas disoluciones son cromato de potasio e hidróxido de potasio. ¿Vale? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Es como si en vez de utilizar hidróxido de potasio utilizo agua. No importa, es el disolvente. Chicos, recibió una llamada y se activó. Ese disolvente tiene un proceso de absorción también, posiblemente. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Ir al equipo, llevar una muestra solamente de hidróxido de potasio, mido la absorbancia. Quizás me da un pequeño valor, porque sí, pueden haber algunas absorciones del hidróxido de potasio, ok. Y le digo al equipo, mire equipo, esta es mi muestra blanco. Significa de que todo lo que pueda absorber la celda que estoy utilizando y el disolvente que estoy utilizando, réstaselo a todas las medidas más adelante. Vuelvo y repito, que es muy importante para que ustedes tengan claro el fenómeno. Yo tomo ahora la celda con la que voy a hacer todas las medidas. Una celda que está hecha de un material, puede ser de vidrio, puede ser de cuarzo, puede ser de plástico. En esa celda yo agrego el disolvente, que es el hidróxido de potasio para este ejemplo en particular. Y voy al equipo y mido y le digo, hazme un haz de luz de 375 nanómetros por este sistema y si me da un valor en absorbancia, réstaselo a todas las medidas de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque ese va a ser mi medio. Yo quiero restar todo lo que pueda absorber la celda, todo lo que pueda absorber el hidróxido de potasio a mis medidas. ¿Para qué? Para que el proceso de absorción de las siguientes medidas que vienen más adelante, que son las que preparé, las disoluciones estándar, solamente está asociado al dicromato al cromato de potasio, las especies absorbentes. ¿Ahora sí me entendieron? Por mi parte, sí, profe. Perfecto. Sí, Vamos profe, a sí. Perfecto, eso es lo que yo necesito, que me entiendan el fenómeno. ¿Por qué? Porque de aquí depende los otros métodos de calibración. Y esto es muy importante. Si yo conozco la matriz de mi muestra, cuando hablo de matriz es todos los componentes que tiene la muestra. Si yo conozco la matriz de mi muestra y quiero analizar un analito, pero yo conozco todos los componentes anteriores, yo puedo preparar una disolución con todos esos componentes, excepto el analito. Y ese va a ser mi blanco.
Yo puedo ir al equipo y le digo, ok, equipo, mira que esta es la matriz de la muestra y la celda con la que voy a trabajar. Hazle una medida. El equipo hace la medida y yo le digo al equipo, porque yo le digo al equipo. Cuando yo digo yo le digo es, este es el blanco. Selecciono blanco. ¿Y qué me hace el equipo? Hace el proceso de absorción, me da un valor y el equipo reconoce, ok, este va a ser la medida de los componentes que tiene la muestra y la celda. Entonces yo tengo que restar este valor a las siguientes medidas que vienen más adelante. ¿Para qué? Para que solamente la medida que entregue el equipo va a estar asociada al analito, que es lo que a mí me interesa. A mí no me interesa saber cuánto absorbe la celda, no me interesa saber cuánto absorbe el disolvente, me interesa lo que absorba el analito, porque la ley de Beer me está relacionando la absorbancia y la concentración del analito, el coeficiente de absortividad molar del analito. Este B es el ancho de la celda, no los componentes de la celda. La celda puede absorber también, porque está constituida por sustancias. Si es un plástico, es polímero. Si es vidrio, bueno, ustedes saben que es óxido de silicato, es óxido de silicio. Si es cuarzo, es cuarzo. Pero cada uno de ellos también puede absorber. Entonces, la idea es tener una relación única y exclusivamente de la absorbancia con la concentración del analito. Entonces, yo debo restar a todas mis medidas lo que pueda absorber del disolvente y del material de la celda. ¿Okay? Para que solamente esta relación que yo obtengo va a ser la relación de la absorbancia con el analito y no con los otros componentes en la cual pueda estar la muestra. ¿Me entendieron? Sí, profesor. Sí, profe, claro. Perfecto. Eso es lo que quiero. Entonces, si yo hice un blanco, en el blanco no hay analito, y si no hay analito, ¿cuánto debe ser la absorbancia? 0. 0. 0. Pero miren que la ecuación de la recta no es 0. Vean que la ley de Beer me dice absorbancia por la pendiente por la concentración. Él no me muestra ningún intercepto. Debe ser 0. Pero resulta que no da 0. Hay un pequeño valor de corrección. Ese valor del intercepto me está dando una idea de los errores aleatorios que tiene mi medida. ¿Y de qué depende esos errores aleatorios? Chicos, puede depender del equipo que estoy utilizando, puede depender del disolvente que estoy utilizando, puede depender del material que estoy utilizando. De todas esas serie de etapas que yo realizo en mi medida, que voy a tener unos pequeños desviaciones en la medida que tengo, pero que no puedo controlarlo. Alguien está manejando los hilos, pero no sabemos quién es. Esos son los errores aleatorios. Tenemos que convivir con ellos. Esos errores se llaman aleatorios o indeterminados. No sabemos de dónde provienen. ¿Entienden? Entonces, ese pequeño valor que está aquí se denomina arreglo del blanco. O sea, el blanco debe dar 0 siempre. Pero existen unos pequeños valores que me dan idea de que no da 0 en todos los casos. Entonces, esto va a estar asociado a esos errores aleatorios. Por eso son valores bastante cortos, bastante pequeños. No son muy grandes. Si nosotros tenemos un intercepto extremadamente grande, ya estamos asociando de que algo tenemos en nuestra medida que no hicimos bien. Y hay que empezar a hacer todo nuevamente. ¿Estamos bien hasta aquí, chicos? Sí, Sí, profe. Claro. Perfecto. Me encanta que quede claro. ¿Puedo borrar esta partecita para hacer la siguiente parte del ejercicio? Sí, profe. Sí. Perfecto. Bueno, chicos, la otra parte del ejercicio es aplicar mi regresión lineal para determinar la concentración de una muestra problema, que es la finalidad de estos métodos de calibración. La otra parte del ejercicio me dice que midieron la absorbancia de una muestra problema y me da un valor de 0,525. Y necesitan que determine la concentración. ¿Ok? Miren, jóvenes, que esta línea recta o esa ecuación de la línea recta me da una idea de Y. ¿Quién es Y? La especie o la variable que se encuentra en la gráfica en el eje de la Y, que es la absorbancia. Y X, las especies que se encuentran en la curva horizontal de mi cuadrante. En este caso sería la concentración. Esa ecuación de la recta me dice que yo puedo determinar cualquier valor de absorbancia si sé la concentración en este rango. O yo puedo determinar cualquier valor de la concentración si sé la absorbancia en este rango, ¿no? Entonces, Y va a ser la absorbancia, o sea que yo tengo el valor de Y y necesito despejar X de esa ecuación de la recta. Vamos a despejarlo. Y es igual
a 27,79 por X menos 0.0012. Necesito despejar X. X va a ser igual. Este valor del intercepto que está restando pasa al otro lado a Sumar. sumar, ¿cierto? A sumar. 0.0012. Y el valor de la pendiente que está multiplicando a X pasa al otro lado a dividir. ¿Sí? Eso fue lo que hice, mire. Yo necesito despejar X. Entonces, lo primero que hago es pasar el intercepto del otro lado que acompaña a Y, o sea, la absorbancia. Sería Y más, como está restando, pasa al otro lado a sumar. Más 0,012. Y el valor de la pendiente que está multiplicando pasa a dividir. Jóvenes, con ese despeje yo puedo determinar la concentración de cualquier muestra problema si le sé la absorbancia. Ojo, del componente que estoy analizando. Yo no puedo utilizar la curva de calibrado de cromato de potasio con una muestra de problema de permanganato. O sea, no. Tiene que ser de la misma especie. ¿Por qué? Porque está ligado al coeficiente de absortividad molar, que en este caso es la pendiente. ¿Listo, chicos? Entonces, X, que es la concentración, vamos a despejarlo enseguida, concentración de la muestra de problema, va a ser igual. Y es la absorbancia, o sea, 0.525 menos 0.0012 sobre el valor de la pendiente, en este caso, Profe, 27. Dígame. no es resta, es suma. Ah, cierto. Así ahí. Sobre el coeficiente de absortividad molar. ¿En qué unidades está este coeficiente de absortividad molar? En litros Litros sobre por mol. gramos por centímetro. Recuerden, chicos, las unidades en las cuales se encuentran las disoluciones estándar. Litros sobre gramos por centímetro. Ok. Si realizamos nuestra operación, ¿cuánto nos da? 0.018. Concentración de la muestra de problema es igual. ¿Cuánto me dijo que no le escuché? 0.019. 0.019, en este caso molar. Bueno, aquí como las unidades, perdón, molar no. En este caso es gramos sobre litro. Bueno, ahí podemos obviar ya las unidades del paso óptico. ¿Por qué se invierten las unidades? Porque está un cociente. Tenemos que hacer como la ley de la oreja, ¿no? Numerador con numerador, denominador con denominador. Y eso me ayuda a que se inviertan las unidades. Listo, chicos. Ya tenemos la concentración de la muestra de problema, pero en gramos por litro. Ahora tenemos que llevarla a mol por litro. Entonces hacemos un factor de conversión. Ya eso es analítica. 0.019 gramos sobre litro por... ¿Cómo paso de gramos a litro? Perdón, de gramos a mol. Con la masa molar, profesor. La masa molar, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que... ¿Cuánto era el peso? 190 y... 194,21. 144,21 gramos es igual a una mol. Entonces aquí cancelamos gramos con gramos y me quedan mol por litro, que son unidades de molaridad. ¿Cuánto me daría? $9.78 por 10 a la menos 5. 9.78 por 10 a la menos 5 molar. ¿Vale? Ese sería entonces el valor de nuestra concentración. ¿Preguntas, jóvenes? Profe, ¿cómo se eliminó el centímetro? Bueno, el centímetro, eso es lo que estaba pensando. Recuerden que la ley de Beer establece que la absorbancia es igual coeficiente de absortividad molar por B por C. Al graficar,
este valor se me hace constante, ¿no? Es la constante que yo determiné por acá, esa pendiente. Eso va a estar en unidades de gramos de litros sobre gramo. Aquí ya se cancela, digamos, aquí, ¿cómo les digo? El valor que estoy entregando de la pendiente va a estar en unidades de litros sobre gramo, unidades de concentración por el paso óptico. ¿Ok? Pero a la hora de llevarlo a esta relación, como está multiplicado por el ancho o el paso óptico de la celda, que en este caso es 1 centímetro, digamos, por 1 centímetro, aquí lo podemos cancelar. En este punto, para que no se me enreden, que no les expliqué esa parte, en este punto nosotros tenemos que tener en cuenta el ancho de la celda. Como el ancho de la celda va a ser de 1 centímetro de paso óptico, hay que tenerlo en cuenta a la hora de multiplicarlo en esta parte del despeje de la ecuación. ¿Ok? Como es 1 centímetro, pues simplemente lo que hacemos es cancelar las unidades de centímetro y me va a quedar en litros sobre gramo. ¿Vale? Entonces hay que tener en cuenta acá la distancia de paso óptico o el ancho de la celda. Por eso normalmente siempre se utiliza una celda de 1 centímetro de paso óptico. Les hago una pregunta, chicos. ¿Alguna vez ustedes han interactuado con una celda de espectrofotometría? Oh, profesor, ¿qué preguntó? Profe, yo creo que es bioquímica. ¿Alguna vez ustedes han interactuado con una celda de espectrofotometría? Ah, profe, no, Sí, porque profe. Bueno, algunos no, otros sí. Pues una celda no es más que un pequeño recipiente. ¿Sí? Un pequeñito recipiente que es como un cubo, pero obviamente más largo, ¿no? Ok, un pequeño cubo. Ese pequeño cubo es donde nosotros agregamos la disolución. Y el paso óptico que siempre hablamos es la arista de ese cubo. En este caso, 1 centímetro. ¿Ok? Nosotros agregamos la disolución a ese pequeño cubito y eso lo llevamos nosotros al espectrofotómetro que va a estar aquí en una pequeña cabina para colocar la celda. Y en esta parte nosotros tenemos el haz de luz. Entonces, el haz de luz va a interactuar con la muestra dependiendo de la distancia del paso óptico. Yo puedo tener una celda de 1 centímetro, de 2, de 3 o de 0,5, incluso de 0,2 centímetros, celdas muy pequeñas. Si el haz de luz recorre 1 centímetro o recorre 0,5 centímetros, el valor de la absorbancia va a cambiar, porque recuerden que la ley de Birm establece que hay una relación entre la absorbancia con el coeficiente de absortividad molar, el ancho de la celda y la concentración. El ancho de la celda me da idea también de cantidad de moléculas. Yo puedo tener la misma concentración de la celda, pero si aumento o disminuyo el paso óptico, aumento o disminuyo la cantidad de moléculas absorbentes. Entonces, a la hora de realizar el despejo, determinar el coeficiente de absortividad molar, hay que tener en cuenta también el ancho de la celda. Como en este caso, y normalmente en todos los casos que ustedes van a ver, va a ser de 1 centímetro de paso óptico, entonces esto lo único que vamos a hacer es cancelar las unidades de centímetro. ¿Me entendieron ahora sí? sí, profe, todo claro. Perfecto. Ya se observa el valor final que me habían dicho por ahí en el chat, 9,78 por 10 a la menos 5. Bueno, jóvenes, este ejercicio, Shadia. En este ejercicio es un típico ejercicio del método estándar externo. ¿Por qué se llama estándar externo? Vuelvo y les repito, jóvenes. Porque se preparan un set de disoluciones estándares o patrones sin tener en cuenta la muestra. Lo único que se sabe son los componentes en los cuales se encuentra la muestra del problema. Entonces se prepara un set de disoluciones del analito, ¿ok? Y se lleva al equipo. Pero yo les hago una pregunta. ¿Qué tal de que a mí me lleven una muestra y me dicen, esta muestra yo quiero cuantificar, digamos, me llevo una muestra de agua servida de una clínica? Entonces me dicen, miren, aquí nosotros estamos desechando muchas cosas, pero también desechamos este tipo de antibiótico.
y yo quiero cuantificar este antibiótico. ¿Qué le va a preguntar el analista? Ok, ¿y qué otros componentes puede tener esta muestra? Y me dice, no sé. Ahí hay muchas cosas. Entonces, como yo no sé la matriz de la muestra, yo no puedo hacer una disolución que tenga todos los componentes excepto el analito. O sea, no puedo hacer un blanco. Por ende, no puedo aplicar este método que les acabo de enseñar, o este método que acabamos de socializar. Tenemos que utilizar otro método. Yo sí puedo cuantificar la cantidad del posible antibiótico teniendo en cuenta el efecto matriz, o sea, el efecto de los otros componentes en la cual se pueda tener ese antibiótico. Y ese es un método denominado adición estándar. Yo no voy a preparar dígame, Harold. No, ya usted yo iba a decir algo, pero ya usted lo va a decir. Ah, dígame, ¿qué me iba a decir? No, pues, o sea, si yo tengo la solución del medicamento como tal y lo pongo por el espectrofotómetro, me va a dar una gráfica, ¿cierto? Entonces, pues yo lo que haría es que si yo voy a, digamos, a cuantificar el antibiótico, yo con un estándar se lo adiciono y en la gráfica, pues, es el que me tiene que subir, supongo yo, y ahí sí, digamos, no sé, lo cuantifico. Así como usted dijo, amigo Harold, yo normalmente para analizar algo tengo que saber el perfil energético, qué está sucediendo a nivel energético. Digamos, voy a graficar longitud de onda en nanómetro versus la absorbancia o la tramitancia, ¿no? Son iguales, no iguales, pues son variables o son variables que me dan idea de la cantidad de absorción o tramitancia que pueda tener un compuesto, ¿no? Digamos que yo hago un estudio desde los 400 hasta los 800 nanómetros. Y resulta que tengo varias señales, ¿no? Significa que puede tener muchos componentes esa muestra. Cada una de las señales puede estar asociado a diferentes componentes o alguno de los componentes tiene diferentes absorciones, ¿no? Eso puede pasar. Pero ok, jóvenes, digamos que cada uno de ellos son componentes diferentes. A mí se me hace difícil hacer un blanco porque no conozco las diferentes sustancias. ¿Okay? Yo puedo tener el perfil listo, sí, pero hay muchas sustancias que pueden absorber muy cercanos a él. Entonces yo lo que puedo hacer es agregar un estándar para que la medida que aumente la señal sea la medida de la especie que yo necesito cuantificar. ¿Okay? Yo puedo hacer eso y ese método se llama adición estándar. ¿Ok? Entonces yo con eso, ¿qué voy a saber? La longitud de onda de máxima absorción del analito. La longitud de onda donde ese compuesto va a absorber. Si yo tengo la longitud de onda donde ese compuesto va a absorber, ahí puedo intentar hacer una relación entre la absorbancia y la concentración, seguir aplicando la ley de Beer. ¿Okay? Pero teniendo en cuenta que voy a convivir con los demás componentes en la muestra. Entonces tengo que buscar alguna relación matemática que me ayude a determinar la concentración de una muestra de problema por el simple hecho de agregarle una pequeña cantidad de un estándar. Recuerden que uno de los ejercicios pasados que nosotros hicimos, con una muestra estándar o patrón, yo la llevaba al equipo, medía la absorbancia. Si yo le sé la concentración y le sé la absorbancia, puedo determinar el coeficiente de absortividad molar. Al tener el coeficiente de absortividad molar, mido la absorbancia de una muestra de problema, reemplazo el coeficiente de absortividad molar y determino la concentración. Así lo hicimos la vez pasada. Pero ojo, podíamos hacer un blanco, podíamos hacer una disolución estándar y hacer ese proceso. Pero si yo estoy conviviendo donde el analito está íntimamente en contacto con otros componentes, se me hace difícil. Entonces necesito aplicar otro método, y eso es lo que les voy a demostrar ahora. Voy a borrar un momento esto. Y vamos a analizarlo de esta forma. Yo tengo, digamos, una cierta cantidad de una disolución problema que tiene un volumen de la muestra X y tiene una concentración X. Esa concentración X yo la necesito determinar, ¿ok? Es mi idea, o sea, determinar la concentración de esa muestra de problema. ¿Qué puedo hacer? Puedo llevar a esa muestra de problema al equipo y mido la absorbancia de la muestra de problema. Digamos que va a ser la absorbancia 1. A esa muestra, a esa misma muestra, recuerden que yo mostré el espectro y después agregué una pequeña cantidad de estándar.
Ok, a esa misma muestra ahora le agrego una pequeña cantidad del estándar, ¿no? Más el estándar. Esto que ven ustedes aquí es el estándar. Estándar o patrón. O sea, una disolución que tiene la concentración conocida. ¿Qué es lo que voy a obtener, jóvenes? El mismo recipiente, ese recipiente que está aquí, con la misma cantidad de la muestra problema, volumen de la muestra problema, pero yo le agregué ahora una pequeña cantidad del estándar. Y aquí tenemos el volumen del estándar. Resulta que ahora voy a tener una absorbancia 2. Pregunta, chicos, muy sencilla. Si yo tengo un valor, no me interesa la magnitud, de esta especie que tiene la concentración o el analito, y yo le agrego un volumen del estándar del mismo analito, ¿cómo debe ser la absorbancia? ¿Mayor o menor que la anterior? Independiente del valor. Mayor. Claro que tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque si yo estoy agregando el estándar de esa misma disolución, o sea, estamos hablando de que yo quiero cuantificar una especie, ¿sí? Yo tengo, para el ejemplo hipotético que les planteaba, yo tengo la muestra problema que tiene el antibiótico. Entonces, el estándar que voy a agregar es el estándar del antibiótico. Tiene que ser de la especie que yo quiero cuantificar. Entonces, le estoy agregando más especies absorbentes. Si le agrego más especies absorbentes, obviamente la absorbancia tiene que ser mayor. ¿Ok? Entonces, chicos, de aquí vamos a definir la ley de Beer para cada uno de los dos sistemas. Matemáticamente, ¿a qué es igual la ley de Beer? Matemáticamente, ¿la ecuación cuál es? Cociente de absortividad por ancho de la celda por la concentración. Claro, en este caso sería la concentración de X de la muestra problema, para definir este sistema. Ahora, para definir el sistema 2, ¿cómo sería? Matemáticamente. Díganme, vamos a construir la pequeña ecuación. Bueno, empecemos. Profe, no sería igual. Sería Claro, igual, ¿no? sería coeficiente de absortividad molar por el ancho de la celda por la concentración. Pero miren que la concentración ahora se nos pone un poco más compleja. ¿Por qué? Porque tengo cantidad de la muestra problema que yo adicioné, o que tengo en la muestra, más cierta cantidad del estándar. O sea, tengo cantidad del analito que proviene de la muestra problema de mi incógnita, más la cantidad de analito que le agregué del estándar. Si yo mezclo dos sustancias que tienen diferentes concentraciones, ¿cómo puedo determinar la concentración de esa especie? Matemáticamente. Ejemplo, si yo tengo ácido clorhídrico 0,5 molar y ácido clorhídrico 0,2 molar, y yo mezclo las dos especies que tienen ciertos volúmenes, ¿cómo puedo determinar matemáticamente esa concentración? Profe, absorbancia igual al menos logaritmo de la transmitancia. Pero eso sí, yo conozco que hay una sola especie, pero aquí yo tengo dos especies, que es la misma, pero tengo dos cantidades. Tengo que determinar de alguna forma la concentración para definirla en base a las dos cantidades que he agregado. Recuerden, allá en analítica, cuando ustedes están preparando disoluciones y ustedes están haciendo dilución, si ustedes tienen una especie, acuérdense que concentración por volumen, ¿qué es? Si yo multiplico concentración por volumen. Número de moles. Si yo tengo concentración por volumen en número de moles. Entonces, chicos, si yo tengo cierta cantidad, o sea, el volumen X, con esa concentración X, tengo una cierta cantidad en moles de la muestra problema. Y si yo agrego un volumen del estándar y tiene su concentración, el estándar, porque ustedes la prepararon, también tengo cierto número de moles. Si yo sumo los números de moles, me va a dar las moles totales. Y si yo sé el volumen de la muestra problema y sé el volumen del estándar, tengo el volumen final. Si yo tengo moles totales y el volumen final, ¿qué es? Concentración. Concentración final. Concentración, ¿vale? Entonces, eso es lo que quería que analizar. Nosotros tenemos que definir ahora la concentración, pero se nos hace difícil porque es que yo no sé
cuánto es la concentración de la muestra problema, es mi incógnita. Sé el volumen de la muestra problema, sí, lo sé porque yo lo hice, yo lo tengo. Yo tengo la disolución. Sé el volumen del estándar que agregué, listo, lo conozco porque yo preparé la disolución. Sé la concentración del estándar. Y tengo el volumen del estándar añadido. Claro que sí, yo lo conozco porque yo lo agregué. Pero tengo que definirlo matemáticamente. Entonces aquí, chicos, para colocar la concentración de esta disolución, porque ahora es una disolución más compleja, yo puedo decir que es concentración de la muestra problema por el volumen de la muestra problema, más concentración del estándar por volumen del estándar, sobre el volumen total. ¿Y qué es el volumen total? El volumen de la muestra problema más el volumen del estándar. ¿Sí se logra observar ahí? Sí, profe. ¿Sí me entendieron lo que es esto? Sí, profe, la concentración. Es moles de la muestra problema, moles del estándar sobre el volumen total. Tengo concentración total ahí. ¿Okay? No sé cuánto es, porque tiene esta incógnita que se me hace difícil de determinar. Pero claro, es mi incógnita. Ahora yo tengo que trabajar con estas dos ecuaciones para poder encontrar ese valor de la concentración de la muestra problema. Y es lo que vamos a hacer ahora. Chicos, yo puedo llegar fácilmente a la ecuación y decirle, bueno, jóvenes, cada vez que ustedes hagan la adición estándar, ustedes determinan la concentración con esta fórmula mágica. Pero esa no es la idea. La idea es que ustedes tengan de dónde sale la ecuación. Por si en algún momento a ustedes su memoria les falla, no saben llegar a la ecuación, ustedes pueden hacer la demostración sencilla porque se van a dar cuenta que no es nada del otro mundo y determinar la concentración de la muestra problema. Es que eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, jóvenes, yo necesito determinar la relación entre la absorbancia 1 y la absorbancia 2. Pero, ¿a qué es igual la absorbancia 1? Coeficiente de absortividad molar por el ancho de la celda por concentración de la muestra problema. ¿Y quién es absorbancia 2? Toda la expresión matemática que nosotros hemos definido. Coeficiente de absortividad molar por el ancho de la celda por toda esa expresión. Concentración de X, volumen de X, más concentración del estándar por volumen del estándar. Sobre volumen de X más volumen del estándar. Ya. ¿Ok? Miren que ya yo estoy buscando una relación que me busque cómo despejar mi incógnita, que es la concentración de la muestra problema. Jóvenes, aquí tengo un cociente, donde en el numerador tengo el mismo valor constante y en el numerador tengo el mismo valor constante. ¿Qué puedo hacer con eso? Cancelar. Claro. Y miren, si es el mismo componente, el coeficiente de absortividad molar es el mismo. Si estamos utilizando la misma celda, obviamente el ancho de la celda y el componente de la celda, cuando digo componente de que está hecha, es el mismo. Entonces yo puedo cancelarlo. ¿Ok? Y me va a quedar la ecuación de esta forma. Absorbancia 1 sobre absorbancia 2 va a ser igual. Concentración de la muestra problema sobre concentración de la muestra problema por volumen de la muestra problema más concentración del estándar sobre el volumen de la muestra problema más volumen del estándar. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Profe, le faltó multiplicar la concentración del estándar por el volumen del estándar. Gracias. Ahí. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Todo claro. Claro, así me gusta. Todo quede claro. Voy a borrar acá arribita para seguir. Bueno, chicos, ¿qué necesito hacer ahora? O sea, vamos a simplificar la ecuación. Si aquí aplicamos la ley de la oreja, como le llaman normalmente, concentración de la muestra problema se debe multiplicar por lo que está en el cociente de lo que está en el cociente, ¿no? O sea, si yo tengo aquí sobre 1, yo multiplico eso con esto y 1 con eso, ¿no? Entonces al final voy a tener que la absorbancia 1 sobre la absorbancia 2 va a ser igual. Concentración de la muestra problema por el volumen de la muestra problema. Ustedes me dicen si de pronto se pierden algún paso, ¿no?
Profe, suba la cámara. Profe, eso. ¿Ahí sí? Sí. ¿Vamos? Sí. Ok, sigo multiplicando. Concentración de la muestra problema por volumen del estándar. Profe, debería subirlo un poco más. A mí no me va a hacer problemas de la casa. ¿Qué me dicen? ¿Ahí? Sí. Perfecto. ¿Todos ven bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok, me parece. Listo. Concentración de la muestra problema por volumen de la muestra problema más concentración de la muestra problema por volumen del estándar. O sea, multiplica lo que está en el numerador versus lo que está en el denominador. Sobre concentración de la muestra problema por volumen de la muestra problema más concentración del estándar por volumen del estándar. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Ninguno. Vale. Entonces, miren, la absorbancia que está dividiendo pasa al otro lado a Multiplicar. Multiplicar. y esto que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Multiplicar. ¿Sí? Entonces tenemos, vamos a hacer la primera parte. Esto que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Absorbancia 1 por toda esta expresión. Concentración de la muestra de problema por volumen de la muestra de problema más concentración del estándar por volumen del estándar. Sobre esta absorbancia que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Va a ser igual. Absorbancia 2 por concentración de la muestra de problema por volumen de la muestra de problema más concentración de la muestra de problema por volumen del estándar. Y cierto, ¿no? Chicos, al final lo que yo necesito encontrar es la concentración de la muestra de problema en base a valores que yo pueda determinar numéricamente, que se me haga sencillo. Yo voy a llegar a una pequeña ecuación que me relaciona eso. Entonces, rompamos los paréntesis, multipliquemos. Absorbancia por esto me da absorbancia 1 por concentración de la muestra de problema por volumen de la muestra de problema. Más absorbancia 1 por concentración del estándar por volumen del estándar. ¿Listo? O sea, multipliqué la absorbancia por ese valor y la absorbancia por ese. De ese mismo lado me voy, o de esta misma forma me voy hacia el otro lado de la igualdad. Absorbancia 2 por concentración de la muestra de problema por volumen de la muestra de problema más absorbancia 2 por concentración de la muestra de problema por volumen del estándar. Listo, chicos, ya tengo como más simplificado mi asunto. ¿Qué debo hacer? Ajustar los términos iguales de un lado de la ecuación. ¿Qué tenemos iguales? Miren, yo tengo concentración de la muestra de problema, que es mi incógnita, y lo tengo acá. Yo puedo ahora pasar todo a un lado de la ecuación. Todo lo que tenga concentración de la muestra de problema, lo paso a un lado de la igualdad. Este valor que está sumando debe pasar al otro lado a restar, ¿no? Perfecto. Entonces, vamos a restarlo directamente. Ya lo voy a pasar por acá. Entonces, dejo este término como estaba. Absorbancia 1 por concentración del estándar por volumen del estándar va a ser igual a la absorbancia 2 por concentración de la muestra de problema por el volumen de la muestra de problema más la absorbancia 2 por concentración del estándar por volumen del estándar menos el valor que estoy restando, ¿no? O que estoy pasando al otro lado de la ecuación. Absorbancia 1 por concentración del estándar por volumen del estándar. Miren que ya de un lado de la igualdad tengo una misma variable. Cuando yo tengo la misma variable en diferentes valores, ¿qué puedo hacer? Factor común. Factor común, me parece. Entonces, vamos a factorizar acá. ¿Quién vamos a factorizar? Concentración de la muestra de problema. ¿Ok? Voy a sacar factor común. Entonces, concentración de la muestra de problema. Corchete. Va a ser igual a, como aquí está multiplicando, pues ya lo estoy factorizando. Va a ser igual a absorbancia 2 por volumen de X. Listo, primer término. Más, aquí está otra vez el término, lo estoy multiplicando acá. Sería
Absorbancia 2 por volumen del estándar. Listo, sigo. Menos absorbancia 1 por volumen de la muestra problema. Todo esto va a ser igual a la absorbancia 1 por concentración del estándar por volumen del estándar. Miren, chicos, que ya estoy simplificando esta partecita. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo pasar todo este término a dividir y tengo definido mi concentración de la muestra problema. Pero yo puedo simplificar un poco más la ecuación. Si ustedes se dan cuenta, tenemos otro factor común dentro de este corchete, que viene siendo el volumen de la muestra problema. También puedo factorizarlo. Si analizan eso, ¿no? Este término con este término son iguales. Entonces yo puedo factorizarlo también. Miren cómo queda. Concentración del estándar, corchete. Aquí voy a factorizar el término volumen de la muestra problema. Abro paréntesis. Sería entonces A2 menos A1. Cierro paréntesis. Y el otro término que no lo he tocado. Y todo eso va a ser igual a eso. Toda esta expresión matemática. Y listo, jóvenes. Ya definimos nuestra pequeña ecuación. Ahora, esto que está multiplicando va a pasar a dividir y vamos a determinar entonces la concentración de una disolución que no les sabemos la cantidad de analitos que tiene, pero si yo le agrego una pequeña cantidad de un estándar que tiene concentración conocida y obviamente un volumen conocido, yo le puedo entonces determinar la concentración a esa muestra problema. Voy a bajar un poco más la cámara para que se pueda observar cómo quedaría la ecuación. Y tenemos entonces que la concentración de X va a ser igual. Este término que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Y listo, chicos. Tenemos la ecuación que nos va a ayudar a determinar la concentración de una especie desconocida en base a variables que ustedes pueden determinar experimentalmente. Miren, absorbancia de la muestra problema. Claro, yo tengo mi muestra problema, la agrego en mi celdita del equipo, la llevo al equipo, sé dónde absorbe con su máxima absorción, dónde ocurre ese proceso de máxima absorción, porque con el estándar lo analicé y determino la absorbancia. ¿Se acuerdan que aquí tenía un vaso precipitado que le decía tiene una absorbancia 1? Ok, es un valor numérico. Concentración del estándar. Claro, chicos, ustedes prepararon el estándar. Ustedes utilizaron. Por acá me dicen que si puedo cancelar el volumen del estándar. No, porque no estamos, o sea, es un cociente y está en una adición. No se puede cancelar ese volumen del estándar. Si de pronto estuviera multiplicando tanto el numerador como el denominador, sí se pudiese hacer. Entonces, chicos, concentración del estándar, ustedes lo prepararon. Ustedes saben realmente la concentración. Volumen del estándar, ustedes agregaron la cantidad. Ustedes pueden agregar 1, 2, 3, 4, 5 mililitros, la cantidad que ustedes precisen. Volumen de la muestra problema. Obvio, yo tengo la muestra problema, yo puedo tomar 1 mililitro, 2 mililitros, 3 mililitros de esa misma muestra problema. O sea, yo puedo determinar cada una de las variables. La absorbancia 2, sí, yo tengo mi muestra problema, la agregué al estándar, homogenicé, llevo al equipo y mido. Esa es la absorbancia 2. La absorbancia 1, bueno, ya la sabemos. La absorbancia 2, bueno, ya la sabemos. Y el volumen del estándar, el volumen de la cantidad que yo añadí para hacer la segunda medida. Entonces, jóvenes, yo tengo todo a nivel experimental y con eso poder determinar la concentración de esa especie. Miren, si ustedes en algún momento se les olvida la ecuación, pueden hacer todo el proceso matemático. Se dan cuenta que no es nada complejo. Yo no he hecho ninguna integral, no he hecho ningún límite, no he hecho ninguna derivada, absolutamente nada. Simplemente relacioné dos ecuaciones de la ley de Beer
una para una muestra en particular y la otra para una muestra que tiene dos componentes de la muestra en particular y de un estándar, y empieza a hacer toda esa relación matemática para llegar a esta expresión. Chicos, ¿preguntas hasta ahora? Profe, usted Dígame. cuando agrupa los términos semejantes, deja el volumen de la estándar a la derecha. Volumen, acá. Arriba, arriba. Arriba. Ajá. Ajá, porque lo deja ahí y no lo agrupa con lo que están a la izquierda. Espérese un momento para analizar lo que hice aquí. Aquí es A2 por volumen del estándar. Vamos a ver, A2 por el volumen del estándar. ¿Cómo que lo voy a agrupar? ¿Dónde? No entiendo su pregunta. O sea, usted dice que agrupar los términos semejantes, ¿cierto? Sí. Entonces, el volumen del estándar, ¿por qué no lo pasó a la izquierda? Ajá. No, la idea es, tú dices a la izquierda acá. Sí, sí, ahí. No, es que lo que yo necesito determinar o despejar en todo momento es eso, la concentración de la muestra del problema. Y yo lo que reagrupé los términos de un lado es donde encuentro esa incógnita, para después simplificar el término y poder reemplazarlo o poder determinarlo matemáticamente. Yo puedo organizar términos de cualquier lado, sí, yo puedo pasar este volumen del estándar acá, y me queda este lado de la ecuación en función al volumen del estándar. Pero yo no necesito determinar ese valor. Yo lo que necesito es la concentración de la muestra del problema. Y por eso necesito llevar a cualquier lado de la ecuación todos los términos que estén asociados con esa variable. Y así poder hacer la factorización. Listo, Recuerda ya, que la profe. incógnita... Vale. No, si está buena la pregunta. Recuerden que la incógnita, lo que nosotros necesitamos, bueno, en cualquier problema analítico, es determinar la concentración de una disolución problema. Vale. Identificar y cuantificar. Siempre va a ser nuestro objetivo analítico. Identificar y cuantificar. Identificar puede ser sencillo a la hora, porque con el espectro de absorción yo identifico. Pero a la hora de cuantificar las cosas se nos complican un poco más. Bueno, jóvenes, esto se explica mejor con un ejercicio, ¿no? Pero necesito saber si hay alguna pregunta en base a esto. Todo claro, profesor. Perfecto, entonces paso al computador para compartir el ejercicio y lo resolvemos, ¿les parece? Sí, profe. Ok, chicos. Sudé bastante haciendo eso, ¿no? Bueno, jóvenes, aquí les voy a compartir la pantallita y vamos a leer un ejercicio que tiene en cuenta este fenómeno que acabamos de plantear. Entonces, ¿dónde lo es? Si no estoy mal es acá. Bueno, chicos, aquí. ¿Qué necesito acá? Ok. Miren, aquí tengo un pequeño ejercicio que me dice, una disolución problema de cafeína presenta una absorbancia de 0,075 a una longitud de onda de 271 nanómetros. Profe, ¿te estoy presentando? ¿Sí? ¿No lo ven? Busca la pantalla, busca la pantalla. Ya. Perfecto. Gracias. Dale, dale. Sí, a ver, como cambio uno de cámara, a veces puede pasar eso. Entonces, chicos, le damos el ejercicio nuevamente. Una disolución problema de cafeína presenta una absorbancia de 0,075. Acuérdense que la absorbancia es adimensional. A una longitud de onda de 271 nanómetros. Si a 50 mililitros, miren que aquí, este valor que me está entregando acá es la absorbancia 1, la absorbancia de la muestra problema. Ahora me dicen, si a 5 mililitros de esta disolución de cafeína, o sea, ya tengo el volumen de la muestra problema, según la ecuación que nosotros tenemos, viene siendo Bx. Si a 5 mililitros de esta disolución de cafeína se le agregan, miren esta parte, 1 mililitro de una disolución estándar de cafeína con una concentración de 0,015 molar. Entonces aquí tengo el volumen del estándar y tengo la concentración del estándar. Y se llevó nuevamente al espectrofotómetro y presentó una absorbancia de 0,122
a la misma longitud de onda. Determinen la concentración de la muestra problema. Entonces, chicos, tenemos la absorbancia de la muestra, o sea, según la ecuación que tenemos, absorbancia 1. 5 mililitros, volumen de la muestra problema, o sea, según nuestra ecuación, Bx. Tenemos el volumen del estándar, 1 mililitro. Tenemos la concentración del estándar, 0,015 molar. Y tenemos la absorbancia 2, que como ya lo habíamos analizado, tiene que ser mayor que la absorbancia 1. ¿Por qué? Porque le acabo de agregar más cantidad de moléculas que pueden absorber a esa longitud de onda. Jóvenes, con eso tenemos todo lo necesario para plantear nuestra ecuación y determinar la concentración de esa sustancia problema. Como siempre, vuelvo y les recalco, la concentración que nosotros determinemos está basada en la concentración del estándar que yo utilicé. Si el estándar a mí me lo entregan en partes por millón, eso implica de que la concentración de la muestra problema está en partes por millón. Yo después, mediante factor de conversión, puedo llevarlo a otras unidades. Pero acá, como está en molaridad, eso implica de que la concentración que yo determine también va a ser en molaridad. ¿Preguntas? No. No, profe. Perfecto. Bueno, ya pueden ir resolviéndolo. ¿Cuánto da? ¿O necesita que lo resuelva en el pizarrón? Tenemos todo, ¿no? Si planteamos la ecuación, miren qué dice. Concentración de la muestra problema va a ser igual a A1. A1, 0,075. Por concentración del estándar, ya lo tenemos, 0,015 molar. Por el volumen del estándar, 1 mililitro. Todo eso sobre volumen de la muestra problema, 5 mililitros. Entre paréntesis, absorbancia 2, 0,122, menos la absorbancia 1, 0,075. Cierro paréntesis, más la absorbancia 2, que es 0,122, por el volumen del estándar, que es 1 mililitro. Pueden ir resolviéndolo allá. Yo ahora voy al pizarrón y resuelvo también. Ya voy, chicos, al pizarrón. Profe, me dio 0.03. Perfecto, Harold. Harold me dice que le dio 0.03. ¿A todos le dio eso? ¿Sí me escuchan, no? Sí. Ok. Planteémosla, ¿no? Concentración de la muestra problema va a ser igual a absorbancia 1, 0.075. Por concentración del estándar, ya dimos que era 0,015 molar. Por volumen del estándar, 1 mililitro. Ok, este es 1.0, ya no vayan a pensar que es 10. Sobre volumen de la muestra problema, 5 mililitros. Por absorbancia 2, 0,122, si no estoy mal, menos absorbancia 1, 0.075, más la absorbancia 2, 0.122, por volumen del estándar, que es 1 mililitro. En todo momento es 1, ¿oyeron? Entonces, miremos las unidades. Mililitro, mililitro, obviamente me va a dar en mililitro y lo cancelo con el volumen de arriba. Y me va a dar entonces en concentración en molaridad. Harold, ¿cuánto? ¿Me recuerda cuánto le dio? 0.03, profe. 0.03. ¿Así nomás? No, 0.0315. Ok. Molar, ¿no? 0.0315 molar, que es lo mismo que 3.15 por 10 a la menos 2
molar. Y miren, jóvenes, lo fácil que resulta determinar la concentración de una muestra problema que puede estar en contacto con otros componentes por el simple hecho yo de agregar simplemente, oigo, simple porque es muy simple, agregar una pequeña cantidad de un estándar que tiene una concentración conocida. ¿Ok? Solo lo único que tenemos que tener en cuenta es que antes de agregar el estándar le medimos la absorbancia. Le agregamos el estándar que sabemos la concentración, sabemos el volumen y medimos nuevamente su absorbancia. Y aplicamos la pequeña ecuación que tenemos acá. ¿Por qué les hago la demostración, chicos? Porque si algún momento ustedes se enfrentan a un ejercicio de adición estándar y se les olvida cómo es la ecuación, ustedes pueden hacer la representación gráfica y matemática. Recuerden que no fue nada difícil lo que acabamos de hacer. ¿Okay? Simplemente que a mí me gusta demostrar de dónde llega una ecuación y no simplemente y mágicamente decirle aplíquenla. La idea es que ustedes sepan de dónde proviene. Jóvenes, ¿preguntas? No, profe, todo está bien. Perfecto. Pero bueno, chicos, al igual que lo que trabajamos la clase pasada, utilizar un solo punto nos puede traer varios inconvenientes, ¿no? Nosotros no sabemos si en estos rangos de concentración la ley de Beer se sigue manteniendo, se sigue teniendo esa linealidad, ¿okay? O esa relación entre la absorbancia y la concentración. En todo momento, cuando llegamos a la ecuación, planteamos que se está cumpliendo. ¿Okay? La absorbancia directamente proporcional a la concentración para los dos casos. Entonces, nosotros tenemos que, de alguna forma, intentar minimizar esa duda que podemos tener si se está cumpliendo o no la ley de Beer para este compuesto en esos rangos de concentración. Entonces, no solamente vamos a hacer una sola adición del estándar, sino hacer varias adiciones del estándar. Y con eso poder graficar concentración del estándar que yo agregué versus la absorción que obtengo del sistema cuando voy agregando disolución estándar, ¿no? En pocas palabras, hacer otra curva de calibrado, pero no parecida a la que trabajamos en la clase pasada y al inicio de hoy, sino que tiene otro fundamento matemático. Todo proviene, chicos, para poder entender qué está sucediendo, todo proviene del espectro de absorción versus absorbancia. Y vuelvo y les repito, este método de adición estándar lo utilizamos cuando no conocemos la matriz de la muestra. Si nosotros conocemos la matriz de la muestra, no vamos a tener ningún inconveniente a la hora de determinar la concentración. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hacemos un blanco y hacemos el método pasado, el estándar externo. Entonces, digamos que yo tengo mi sistema, hay varios componentes. ¿Okay? Digamos que tengo un espectro todo medio raro. Pero yo sé que el analito que quiero cuantificar es este que está aquí. Ese es mi analito. ¿Vale? Entonces yo utilizo la misma muestra problema. Tengo ahí mi muestra problema. Identifico y sé que esta longitud de onda absorbe ese compuesto. Entonces, ¿qué hago? Preparo disoluciones estándar. Y agrego una pequeña cantidad del estándar y obviamente esta medida me va a aumentar. O sea que en este caso yo tengo mi muestra problema más una pequeña cantidad del estándar agregado. ¿Y qué pasa con su absorbancia? Aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque tiene especie de absorbente que a esa longitud de onda precisamente está teniendo un máximo de absorción. Si yo vengo ahora y le agrego otra cantidad del estándar, esa medida de absorbancia sigue aumentando. Aquí tengo la muestra problema más, yo voy a colocar dos adiciones del estándar. Digamos porque primero agregué 1 mililitro y ahora agregué 2 mililitros. O sea que tengo ese estándar más otro mililitro más, serían dos cantidades o dos adiciones del estándar, ¿no? Quiero que me identifiquen esa parte de esa forma. Si yo sigo agregando otra pequeña cantidad del estándar a la misma muestra, jóvenes, porque la idea es utilizar la misma muestra, porque yo no puedo eliminar estos otros componentes o la matriz de ella. Se me hace difícil porque no la conozco.
Entonces yo tengo otro valor de absorbancia que va a estar asociado a la muestra problema más una tercera adición del estándar, ¿no? Ese va a ser mi fundamento. Las otras señales se mantienen iguales o hay una leve disminución. ¿Por qué puede haber una leve disminución? Porque si yo estoy agregando estándar, estoy aumentando el volumen. Y si aumento el volumen y las moles se mantienen iguales, significa que la concentración baja. ¿Entienden? Sí, profe, disculpe, Sí, ¿podría profe, subir claro. un poco la cámara para poder quedar registro de lo que anotó ¿Sí? arriba? Ya, gracias. Perfecto. No, disculpen que es que desde acá yo veo y parece que sí se observase la parte de arriba. Pero bueno, chicos, ese es el fundamento de este método. Entonces, si yo voy a hacer una curva de calibrado en base a la cantidad del estándar que voy añadiendo versus la absorbancia, me va a quedar de este estilo. En el eje de las X voy a tener la concentración del estándar que he agregado. ¿Ok? Si yo le estoy agregando una cierta cantidad del estándar a una disolución, yo puedo determinar a qué concentración quedó esa disolución en base al estándar que agregué. ¿Cómo? Haciendo dilución. C1V1 igual a C2V2. Si yo agrego 5 mililitros de una disolución que tiene cierta concentración, yo puedo determinar a qué concentración quedó la disolución. Y ahora le mostramos a qué me refiero con eso. Versus la absorbancia. Vale. Entonces, miren, la primera línea, esa que tengo aquí, es el espectro de absorción de la muestra problema. O sea que la muestra problema ya tiene un valor de absorbancia, este valor que está aquí. O sea que si yo le digo al equipo, listo, fíjame la lámpara a esta longitud de onda. Digamos, todo se va a hacer a longitud de onda de máxima absorción. Fíjame la lámpara a esa longitud de onda. Y ahora vengo y llevo la muestra problema al equipo y el equipo me va a entregar un valor de absorbancia. Obviamente va a tener un valor mayor que 0 porque hay especies absorbentes. Entonces, cuando yo no he agregado absolutamente nada del estándar, la muestra problema tiene un valor de absorbancia. ¿Ok? Entonces usted me va a decir, profe, pero sí, ¿cómo es que la concentración es 0? Sí, concentración en base al estándar. En esta primera medida, yo no he agregado absolutamente nada de estándar y la muestra ya tiene un valor de absorbancia. Sí, porque ella tiene componentes que absorben a esa longitud de onda. ¿Vale? Un valor numérico. Listo. Entonces ahora, a esa misma muestra problema, yo ahora le agrego una pequeña cantidad del estándar. Puede ser 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1 mililitro, 2 mililitros, la cantidad que yo precise. Y le agrego a la muestra problema y mido nuevamente la absorbancia. Pregunta, ¿cómo debe ser la absorbancia ahora? ¿Mayor o menor que la anterior? Mayor. Mayor, profe. Mayor. Entonces, aquí ya yo agregué una pequeña cantidad del estándar y la absorbancia acá obviamente tiene que ser mayor. Si sigo ese principio y ahora vengo y le agrego otra pequeña cantidad del estándar, ¿cómo debe ser la absorbancia? Mucho mayor que las dos anteriores. Y cuando le agrego otra pequeña más cantidad del estándar, mi absorbancia sigue aumentando. Si yo hago gráficamente las disoluciones esas, yo lo que voy a obtener es un pequeño matraz de aforo donde tengo muestra problema. Digamos, para la disolución 1, esta tiene muestra problema y lo aforo puede ser con agua destilada. Y esa es la que yo llevo al equipo. Luego tengo otro matraz de aforo donde tengo la misma cantidad de la muestra problema. Recuerden que esta es la misma cantidad de la muestra problema y aquí le agregué una pequeña cantidad del estándar. Una pequeña cantidad del estándar y lo aforo con agua destilada. Y esa es la medida 2. Luego acá tengo un tercer matraz de aforo donde tengo la misma cantidad de muestra problema, porque eso es invariable. Donde yo varío la cantidad de la muestra problema, no voy a obtener una relación lineal. Y a este yo le agrego mayor cantidad del estándar. Y luego lo aforo con agua destilada.
Y este va a ser mi medida 3. Y así sigo preparando más disoluciones estándar, ¿no? Entonces acá yo le agrego, perdón, muestra problema, le agrego mayor cantidad del estándar y luego lo aforo con agua destilada o con cualquier disolvente y voy al equipo y mido, ¿no? Entonces miren, todos los matraces tienen cantidad de la muestra problema, todos. Todos tienen la misma cantidad de la muestra problema. Yo puedo tener un matraz de aforo de 25 mililitros y resulta que todos van a tener 10 mililitros de la muestra problema. Al primero no le agrego estándar, o sea, tengo 10 mililitros de la muestra problema y aforo a 25 con agua destilada. ¿Ok? Así. 10 mililitros de la muestra problema, 25 y lo llevo hasta 25 con agua destilada y hago la primera medida. Al segundo matraz tengo los mismos 10 mililitros de la muestra de problema. Yo no puedo variar la cantidad de la muestra de problema porque después no obtengo una linealidad. Agrego la misma cantidad de la muestra de problema más una pequeña adición del estándar y después lo aforo con agua destilada o con el disolvente que está aforando. Lo llevo al equipo y la absorbancia aumenta. Y así lo hago para todas mis disoluciones preparadas. Entonces, chicos, ¿qué es lo que voy a observar yo? Voy a observar una linealidad. Pero miren que esa linealidad que yo he acabado de obtener, vamos a hacerla en rojo, no pasa por el origen. Con esa linealidad yo puedo tener la ecuación y igual a mx más b, que es lo que me interesa. Pero miren que ella en magnitud tiene un valor por encima de 0. Claro que sí, porque la muestra de problema tiene ese componente. Por eso tiene un valor por encima de 0. Pero si yo extrapolo la curva, yo puedo determinar qué cantidad de la muestra problema tenía cada una de las disoluciones por extrapolación. Entonces, con la adición del estándar, yo determino el perfil lineal. Claro que determino el perfil lineal porque estamos hablando del componente que tiene una máxima absorción a esa longitud de onda. Yo obtengo el perfil lineal. Pero ese perfil lineal, obviamente no parto por el origen porque ya mi muestra problema contiene una concentración 0 del estándar, ya tiene analito. Entonces, el valor de la absorbancia ya tiene un valor de absorbancia asociado. Y todas tienen ese valor de absorbancia asociado. Porque todas tienen esa misma cantidad de la muestra problema. Por eso la curva está desplazada hacia arriba. Y yo puedo pensar, listo, si yo tengo el perfil y sigo y extrapolo mi perfil, determino el valor donde se intercepta X y esta magnitud que yo obtengo aquí va a ser la concentración de esa muestra de problema, o sea, la concentración de la cantidad de muestra que yo he agregado en cada uno de los matraces. ¿Vale? Entonces, para yo extrapolar... ¿Me podría bajar la cámara, por favor? Pero por supuesto. A ver. Gracias. Chicos, bueno, vamos a bajarlo un poco más. Ahí. Entonces, chicos, miren. Yo creo que ahora se ve más enredado, ¿no? Yo tengo mi linealidad que no está en el origen. ¿Por qué? Porque toda la muestra está asociada a un valor de absorbancia, que es la cantidad de la muestra del problema que yo añadí a todos los matraces. Por eso siempre la curva está desplazada en unos valores positivos de absorbancia. Si yo extrapolo, o sea, determino la cantidad necesaria para llegar al corte del Y0, yo puedo determinar en magnitud este valor que va a ser la concentración de la muestra problema. Entonces, miren, yo necesito saber el valor de X cuando Y es igual a 0, porque ¿quién es Y? Lo que está en la forma vertical de mi cuadrante. Entonces, en este caso, yo necesito saber el valor de X cuando Y es 0. Pero la ecuación me ayuda a eso. Yo que estoy diciendo que Y debe ser 0. Entonces, 0 es igual a mx más b. Yo necesito saber el valor de X. Despejo. X tiene que ser igual. B que está sumando pasa al otro lado a restar. Y la pendiente que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y con esta ecuación, chicos,
o bueno, para determinar X, que es la concentración de la muestra problema, simplemente divido el intercepto de mi curva, que ya no es un valor pequeño, porque miren que no estoy cercano al origen, ya no es un valor pequeño, sobre el valor de la pendiente. Y con eso determino la concentración de la muestra problema. Ustedes me van a decir, profe, pero ahí dice que es negativo. Sí, pero me interesa la magnitud, no me interesa el signo. ¿Okay? Ya el signo aquí lo vemos algo gráfico, claro, porque estamos en los cuadrantes negativos del eje de las X. Pero a mí lo que me interesa es la magnitud. Por eso yo le hago este corchetico acá. Esa magnitud que tengo ahí es la concentración de la muestra problema. ¿Me entendieron el principio, el fundamento del método y cuándo lo utilizamos? Sí, profe, está claro. Perfecto. Yo siempre digo, todo se ve mucho mejor con un ejemplo. Aquí hay varias cositas que tenemos que analizar a la hora de hacer el método. Miren que yo aquí tengo concentración del estándar. Cada uno de los matraces tiene una pequeña adición del estándar. Yo tengo que saber ahora a qué concentración quedó este matraz en base a la cantidad del estándar que agregué. A qué concentración quedó este matraz en base al estándar que acabo de agregar. Y a qué concentración quedó este matraz en base al estándar que yo acabo de agregar. Ustedes me van a decir, profe, cada uno de los matraces tiene muestra problema. Sí, pero yo no sé. Yo lo que sí tengo claro es la concentración del estándar porque yo lo preparé. Porque es mi punto de referencia. Siempre tenemos que tener en cuenta esta partecita y por eso es muy importante preparar disoluciones, saberlas preparar. Porque ese va a ser nuestro punto de referencia. Recuerden que, bueno, el concepto de un método de calibrado es que mediante unas condiciones específicas yo puedo determinar la relación de la señal del equipo en base a unos estándares de referencia. Esa es la definición general de la calibración de un método. Entonces, en base al estándar agregado, yo necesito saber la concentración a la cual quedó este matraz en base al estándar que agregué. Si analizamos esto, a este matraz yo no le he agregado nada de estándar. Entonces, ¿a qué concentración en base al estándar quedó este matraz? ¿Cuánto sería el valor numérico? 0. 0. Miren, por eso aquí lo tengo en la curva. 0. Para determinar este, bueno, si yo agregué 1 mililitro y tengo el estándar a una concentración, no sé, de 5 milimolar y el matraz es de 25, yo utilizo la ecuación concentración 1 por el volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. ¿Ok? ¿Me entienden esa parte? Nosotros, una de las primeras pasos que debemos realizar es determinar la concentración a la cual quedó cada una de las disoluciones en base al punto de referencia. En este caso, la concentración del estándar. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos? Para mostrar el ejercicio y desarrollarlo hasta que podamos. Continúa, profe. Perfecto. Voy a pasar al computador para compartirles el ejercicio. Ok, chicos. Vamos a tener por acá un pequeño ejemplo. Miren, el ejercicio a veces puede parecer largo, ¿no? Pero lo que pasa es que uno da paso por paso lo que hace para que después ustedes, paso por paso, me entreguen la resolución del ejercicio. Vamos a leerlo detalladamente. Dice, el hierro, o sea, el metal hierro, forma un complejo cuando es tratado con el ligando 1,10 fenantrolina, el cual presenta un máximo de absorción a 510 nanómetros. Miren que lo que me está diciendo, nosotros normalmente consumimos agua y el agua puede tener pequeñas cantidades de hierro, pero el agua en todo momento es a nivel incoloro, o sea, no podemos determinar ningún color del agua pura, ¿no? ¿Por qué? Le pasa que estas especies metálicas, cuando están hidratadas o están absorbidas o como ustedes quieran definirlo, ellas son totalmente incoloras. Los metales tienen la particularidad de generar complejos con algunos ligandos. En este caso, el hierro forma un complejo con el ligando 1,10 fenantrolina y ese complejo es coloreado, porque miren que dice que absorbe a 510 nanómetros y estamos en el visible. Todo lo que absorba dentro del rango entre 380
y 780 nosotros lo identificamos con una coloración. Si está por debajo de 380 no podemos identificar color. ¿Vale? Entonces, miren que este ejercicio lo que me dice es eso. El hierro genera un complejo con este ligando y genera una disolución coloreada, que yo la puedo seguir entonces por ultravioleta visible. Entonces, miren, 25 mililitros de una muestra problema de agua subterránea se colocaron en un matraz de aforo de 50 mililitros. Después de ser tratada para formar el complejo con el ligando, y luego se aforó y se llevó al espectrofotómetro mostrando una absorbancia de 0,203. O sea, tengo 25 mililitros de la muestra. Lo llevo al matraz de 50. Le agrego la cierta cantidad de ligando necesario y después lo aforo con agua destilada. O sea, en pocas palabras, tengo 50 mililitros de disolución. Eso lo llevo al equipo y me dio una absorbancia de 0,203. Ahora sí viene la parte de los estándares. En otros matraces iguales, o sea, de 50 mililitros, fueron colocados 25 mililitros de la muestra, al igual que la medida anterior, todas tienen 25 mililitros, de la muestra de agua subterránea, el ligando complejante, y a cada uno de los tubos le agregué al primero 1 mililitro, al segundo 2 mililitros y al tercero 3 mililitros de una disolución estándar o patrón de hierro con una concentración de 1000 miligramos por litro, o sea, 1000 partes por millón. Pregunta, ¿cuál es la concentración de hierro en la muestra de agua? Si se dan cuenta, el ejercicio es adición estándar. El ejercicio me está diciendo que la muestra problema va a estar en todos los matraces. Si ustedes analizan la metodología que nosotros trabajamos al inicio de clase, que fue el ejercicio de la clase pasada, yo hice una curva de calibrado con unos estándares y después yo determino la absorbancia de la muestra problema y mediante interpolación determino la concentración. Acá no. Acá la muestra problema está en todos los matraces. ¿Okay? La misma cantidad. Porque si yo varío la cantidad, entonces la linealidad la pierdo. Tiene que ser perfectamente medido. ¿Cómo lo haríamos? Con una pipeta volumétrica de 25 mililitros. Mido perfectamente los 25 mililitros y lo llevo a cada uno de los matraces. Entonces, analicemos. Esta parte que dice aquí estándar es como para enumerar o para nombrar cada uno de los matraces de aforo que yo utilicé. Te pueden colocar estándar, puede decir A, B, C, D o estándar 1, 2, 3, 4, como ustedes quieran, ¿no? Siempre que uno va a preparar disoluciones, un set de disoluciones, uno tiene que nombrarla. Porque a la hora de llevarla al equipo, ustedes no pueden decir, ah, ¿cuál es esta disolución? No sé la concentración. Ustedes deben tener organizada cada una de sus disoluciones para poder llevarla a un espectrofotómetro. Entonces, todos los matraces de 50 mililitros tienen 25 mililitros de muestra. Vean que dice aquí, volumen de la muestra problema. Todos tienen 25 mililitros. Al primer matraz, que es esta parte que está aquí, esa definición del ejercicio me está dando esa partecita. Ese matraz tiene 25 de la muestra problema, más el ligando, y lo aforan con agua destilada hasta un volumen de 50. O sea que no tiene estándar. Por eso el volumen del estándar es 0. Y eso me da una absorción de 0,203. Disculpa, profe, usted está transmitiendo la pantalla. Chicos, yo estaba hablando y ustedes no me habían... No. Disculpe, jóvenes. Bueno, pero aquí lo leemos más rápidamente para que ustedes observen. Disculpen, chicos, se me pasan cositas a veces. Bueno, jóvenes, entonces vamos a contextualizar nuevamente. El ejercicio es ese, ¿no? El hierro forma un complejo cuando es tratado con ligando 1,10 fenantrolina, el cual presenta una máxima absorción de 510 nanómetros. ¿Vale? Esta primera parte del enunciado me dice de la cantidad de muestra que yo llevo al espectrofotómetro sin agregar estándar, ¿no? Me dice 25 mililitros de una muestra problema de agua subterránea se colocaron en un matraz de aforo de 50 mililitros. Después de ser tratada para formar el complejo de hierro 1,10 fenantrolina. Y luego fue aforada y llevada al espectrofotómetro. O sea, es esta primera parte de la tabla. Tengo 25 mililitros de la muestra problema,
en un volumen de 50, no le agregué estándar y me dio una absorbancia de 0,213. Ahora vámonos a la parte de la adición estándar. Me dice, en otros matraces de igual volumen, ya sabemos que son 50 mililitros, se colocaron 25 mililitros de la muestra problema. Todos deben tener la misma cantidad de muestra problema, jóvenes, porque si no, no tengo una linealidad. La línea se me dispara, no voy a tener ese perfil bonito. Entonces, todos tienen 25 mililitros de la muestra problema de agua subterránea. A todos tienen la misma cantidad de ligando. Y a los matraces le voy a agregar 1 mililitro a uno, a otro matraz le voy a agregar 2 mililitros y a un tercer matraz le voy a agregar 3 mililitros de la disolución estándar que tiene esta concentración y luego lo aforo con agua destilada. En pocas palabras, en todo momento estoy haciendo una disolución de 50 mililitros. Eso hay que tenerlo muy presente. En todos los casos, yo voy a tener una disolución de 50 mililitros. ¿Y qué debo hacer ahora, jóvenes? Debo determinar mi regresión lineal, debo ajustar mis datos de la absorbancia versus la concentración del estándar añadido para obtener ese perfil lineal. Entonces, debo graficar absorbancia versus concentración del estándar que yo acabo de agregar. Entonces, voy a hacer la tablita. Yo sé que algunos tienen clase ahora a las 4:30, no se preocupen, antes de 4:30 dejamos el ejercicio. La idea es dejar todo montadito para la próxima clase resolverlo como lo hicimos el día de hoy. Bueno, jóvenes, entonces vamos a colocar aquí concentración del estándar. ¿En qué unidades? En la unidad en la cual está el estándar, no miligramos por litro. Miligramos por litro, que eso es partes por millón. Y acá, absorbancia. ¿Vale? Entonces, tenemos las cuatro absorbancias: 0,203, 0,363, 0,516 y 0,663. Yo necesito determinar a qué concentración quedó cada una de esas disoluciones, que son 50 mililitros, en base a la cantidad del estándar añadido. Ya yo sé cuánto sería la concentración de la primera disolución en base al estándar. Esta, chicos, ¿qué concentración sería si yo agrego 0 mililitros del estándar? Y necesito saber la concentración en base al estándar. ¿Cuánto sería la concentración de ella? 0. 0. Para los otros casos, yo necesito hacer un sistema de dilución, porque estoy diluyendo. Tengo 1 mililitro de un estándar a una concentración de 1000 miligramos por litro y lo llevo a un volumen de 50. Entonces estoy utilizando la famosa ecuación C1 por P1 es igual a C2 por volumen 2. Teniendo en cuenta que concentración 1 es la concentración del estándar, o sea, 1000 miligramos por litro. El volumen 1, o sea, el volumen que he agregado. Que agrego. Volumen 2. ¿Cuál sería el volumen 2? El volumen de la disolución, ¿cuánto es? 25, no. No, ese es el volumen de la muestra. 50. 50 mililitros, chicos, ¿no? Por eso es que he querido aclarar en todo momento para poder determinar bien el ejercicio. Y la concentración 2 es a la concentración a la cual queda la disolución, en función del estándar, ¿no? Entonces, chicos, despejamos. Concentración 2 va a ser igual a la concentración 1 por el volumen 1 sobre el volumen 2. Vamos a hacerla. Para el segundo caso, porque ya tenemos para el primero que es 0. Va a ser igual. Concentración 1, la concentración del estándar, 1000 partes por millón o 1000 miligramos por litro. Por volumen 1, el volumen que agrego. ¿Cuánto agregué para este caso? ¿Cuánto estoy señalando ahí? 1 mililitro. Sobre el volumen de la disolución, el volumen a la cual yo llevé la disolución, que es 50. Eso me da una concentración en base al estándar de 20 miligramos por litro. Vamos a hacerla para la otra disolución. Igual, concentración del estándar
1000 miligramos por litro. Por el volumen del estándar que agregué al matraz de aforo 2 o 3, yo le agregué 2 mililitros del estándar. Por 2, entre el volumen de la disolución o el volumen del matraz al final. En este caso es 50. Eso me da una concentración de 40. Y para el último matraz de aforo, utilicé una alícuota de 3 mililitros. Entonces va a ser igual a la concentración del estándar por el volumen que agregué, que en este caso son 3 mililitros, sobre el volumen total de la disolución. Y eso me da un valor de 60. ¿60 qué? 60 miligramos por litro. Chicos, con eso yo puedo construir ahora mi curvita de calibrado. Voy a hacerlo aquí lentamente. Yo sé que ya terminamos la clase, así que no se me desesperen. Miren que aquí tengo la curva. Y al igual que como la dibujé en el pizarrón, se dan cuenta de que no pasa por el origen. Tiene un valor asociado. Y ese valor asociado lo van a tener todas. Ese valor asociado, todas lo van a tener. Ese valor constante aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos utilizando la muestra de problema y ella ya debe tener una absorción porque tiene el analito en particular. ¿Me entienden, chicos? Entonces, vamos a dejar hasta aquí y en la próxima clase retomamos desde este punto. ¿Ok? Jóvenes, hasta el momento, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿Cierto? No, profe, todo claro. Ah, profe, el estándar lo iba agregando de 10 en 10. No, estimado, de uno en uno. Mire el ejercicio. El ejercicio le dice que estoy agregando 1 mililitro, 2 mililitros y 3 mililitros. Ah, de pronto porque no di la coma, seguro. El punto. El punto, sí, el punto. Exactamente. Bueno, chicos, voy a dejar de grabar.